¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿usted, profe? ¿Cómo le va? Bien, gracias, todo bien. Bueno, profe, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? todo bien. Bueno, ¿qué tal quedó después de la clase de ayer? ¿Quedaron claros los conceptos? ¿Qué les pareció? Muy buena la clase, profe. ¿Pareció? Excelente. Esto es importante. Esto es importante porque todo lo que vamos a seguir estudiando está basado en esto, en las ecuaciones. Partimos de las ecuaciones de campos estáticos y después Maxwell toma esas ecuaciones, las quiere aplicar con campos variables en el tiempo. Hay ecuaciones que no se cumplen, las tiene que modificar y ahí y aparecen las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, esto que tenemos acá nosotros, el ejercicio, el resumen de lo que hicimos nosotros ayer, que es lo que nos pide el ejercicio 02, 15, 19, ¿cierto? Es muy importante, porque de acá nosotros vamos a partir para encontrar las ecuaciones de Maxwell. ¿Queda claro? Sí, vamos a hacer algunas hojitas en blanco acá. Pudimos ver en vivo los equipos de comunicación, pudimos ver el dron, pudimos ver la actividad de Ampere, ¿sí? O sea, como para que no nos quede duda de eso. O sea, cada vez que nosotros veamos un cable, tenemos que recordar que ese fenómeno está presente, ¿sí? A ver, para verlo todo acá. Tenemos que pensar que ese fenómeno está presente. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado con las prolongaciones. Cuando tenemos un cable muy largo y lo tenemos enrollado, según lo que vayamos a conectar, muchas veces para eh, las máquinas de cortar césped, las bordeadoras o alguna otra máquina que tenga alto consumo, y muchas veces tenemos un cable largo, tenemos que desenrollarlo, porque si no, ese campo magnético puede afectar, se suma con las vueltas y se transforma, se convierte, digamos, en un transformador y puede recalentar el cable. Entonces, tenemos que estirarlo para que no tenga ese efecto. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. perfecto. Bien, entonces ya ahí hemos visto de que hay alumnos que faltaba de colocar la foto en el aula virtual. Vamos también consiguiendo de que acá tengamos todos presente la foto y ir consiguiendo tanto el micrófono como la cámara para poder ir haciendo evaluaciones. ¿Eh? Entonces volvemos a compartir. Acá estamos compartiendo lo último que hicimos ayer, donde fue encontrar una tabla
donde expresamos la forma integral y la forma vectorial de las ecuaciones de campos estáticos. Y trabajábamos la ley de Ampère, donde encontrábamos que el rotor de H, que dijimos que es igual a J, si a esto le hacemos la divergencia del rotor de H, se nos transforma en la divergencia de J, y esta va a ser la ecuación de continuidad eléctrica. ¿Estamos? Fíjense que acá recordamos identidad vectorial. Y dijimos, ¿por qué tenemos que tener presente siempre el concepto de gradiente, rotor, divergencia? Porque acá tenemos divergencia de J. Entonces nos da idea de volumen. Tenemos una superficie cerrada, la cual tiene un volumen. Y lo que nos está diciendo esto es que nosotros estamos teniendo perdón, nosotros estamos teniendo acá en este volumen una densidad de corriente entrante, una densidad de corriente saliente por dos caminos. Y nos dice que la suma de esas densidades de corriente es igual a 0. ¿Sí? Lo cual decíamos que nos relacionaba con la ley de Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo? En base a lo que hemos visto nosotros, el potencial eléctrico encontramos que es igual a 1 sobre 4pi epsilon, la integral de ρ sobre R diferencial de B. Esa expresión la sacábamos de, a ver de dónde la teníamos acá, cuando expresamos el potencial acá, donde teníamos el potencial. El potencial es E por R. Entonces nosotros tomamos esta expresión la llevamos acá. Eso es lo que habíamos nosotros definido como potencial eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos una distribución lineal de cargas, dijimos ρ es igual a Coulomb sobre metro cúbico
densidad volumétrica de cargas. Quiere decir que la carga va a ser igual a la integral de ρ en el volumen. De ahí nos queda la expresión que hemos puesto acá. Si ustedes se fijan, el ejercicio que sigue justamente nos pide recordar estas dos ecuaciones. Nos dice, a fin de tenerlo como referencia teórica, debido a que se aplica en la unidad de radiación, es decir, que eso lo vamos a ver, radiación, unidad número 14. Después cuando estemos en la unidad número 14, como para que nosotros digamos, cierto que sí, lo habíamos visto un 13 de abril a esa expresión. ¿Sí? Ese es el potencial eléctrico expresado en función de la distribución de cargas. Y también nos pide expresar el vector potencial magnético, el cual va a tener una expresión similar, pero basada en la corriente, donde vamos a tener mu sobre 4pi, y en la integral vamos a tener la corriente sobre R diferencial de longitud o diferencial de R. Entonces, estas dos expresiones nosotros después las vamos a ver, esto, en radiación. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros ahora estamos viendo las ecuaciones que nos van a permitir generar la onda electromagnética. Nosotros vamos a poder demostrar con estas ecuaciones cómo hallar la ecuación de onda electromagnética. Entonces, después, en radiación, nosotros analizamos cómo un elemento de corriente puede radiar la onda electromagnética. Entonces, no solamente vamos a ver la generación de la onda, sino que ese elemento va a radiar la onda electromagnética y es lo que vamos a llamar antena. ¿De acuerdo? Excelente. Si nosotros observamos las ecuaciones, acá cuando tenemos la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud es igual a 0, la vamos a poner aquí. Vamos a poner que estamos parados acá. Vamos a hacer así. El espectro en frecuencia. Vamos a estar parados acá, en corriente continua. Entonces nosotros decimos la integral del campo eléctrico a lo largo de una curva C por diferencial de longitud es igual a 0. Porque nosotros decimos que moviendo una carga desde un punto, recorriendo cualquier camino y volvemos al mismo punto, no hay diferencia de potencial. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos apartamos de esto? Cuando nos apartamos, vamos a tener que hemos cambiado esa batería que teníamos acá,
la hemos cambiado por un generador. ¿Y qué es lo que va a proponer? Ahora, ese camino cerrado ahora va a estar atravesado por un flujo magnético. ¿Qué vamos a poner? Flujo magnético. Entonces, vamos a encontrar, ya lo vamos a demostrar después, que ahora la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud va a ser igual a menos mu, si nos van, vamos a hacerlo más finito. Vamos a encontrar que con ese cambio, la integral a lo largo de una curva C cerrada, el campo eléctrico por diferencial de longitud es igual a menos mu, la integral de la derivada de h con respecto de t, diferencial de superficie. Es decir, que si nosotros tenemos un flujo magnético, ya el análisis en esa curva C ya no va a ser cero. ¿Qué es lo que hizo Maxwell para encontrar esto? Ese camino cerrado lo va a producir con un instrumento. Lo va a hacer con este instrumento, donde el campo magnético va a atravesar esa antena de cuadro y vamos a poder medir la tensión inducida. ¿Qué les recuerda esto que estoy explicando? Al amperímetro. A ver, estoy midiendo tensión. ¿Cómo? Una antena de televisión. Una antena de televisión. ¿Qué otra cosa más que nosotros hayamos visto? Un receptor puede llegar a ser. Cuando empezamos al principio, que era emisor y receptor, esto se puede utilizar como receptor. Se puede utilizar como receptor. ¿Qué otra cosa más? Si yo mediante esa tensión inducida puedo saber el campo magnético que lo está atravesando.
¿No es la pinza que tenía ayer para medir? No, yo con la pinza estaba rodeando un conductor. Acá estoy en el espacio. Eso, el ejercicio del radiogoniómetro, porque nosotros, el radiogoniómetro, porque nosotros con esa antena de cuadro lo que estamos haciendo es hacer pasar el campo magnético. Entonces, con el vector superficie, el vector superficie va a estar perpendicular a esa antena. Entonces, con la posición que ingrese ese campo magnético, nosotros vamos a tener más o menos tensión inducida. Cuando tengamos la mayor tensión inducida, quiere decir que está el campo en forma perpendicular. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un trabajo práctico. Acá nos va a indicar el ingeniero Contreras, el práctico 02-18-22, justamente que está basado en esto, como para tener esta ecuación, saber que es de uso práctico. Fíjense, así como dijeron, puede ser una antena receptora. ¿Qué es lo que teníamos nosotros antes con la antena de aire? Cuando nosotros veíamos los canales 8, 10 y 12, teníamos la antena en el techo. Entonces vamos a ver que estaba formada por un dipolo cerrado. A eso, nosotros mirándolo desde arriba, la ganancia que va a tener, y ya estamos viendo también parte de antena, como para saber desde arriba esto. Desde arriba lo que vamos a ver es la distribución de los vectores. Nos está diciendo que para acá tengo señal máxima. Acá se va reduciendo un poco, acá se va reduciendo un poco, y acá tengo 0. Lo mismo para el otro lado y para atrás. Esa sería la distribución de la magnitud de campo, ya sea transmitido o recibido. Funciona igual una antena transmisora que receptora. Transmisora o receptora. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a modificar esa antena para que no solamente tenga ese dipolo, sino que le vamos a poner un reflector. Vamos a poner un conductor separado, ya vamos a ver las distancias que le tenemos que dar. ¿Y eso qué es lo que nos va a hacer? Es como si achatara este lóbulo y estirara el otro. Entonces, gráficamente, nosotros vamos a tener que ahora el lóbulo se va a estirar un poco para acá y se va a achicar la parte de espalda. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos saber, la hacemos más direccional a la antena. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el ingreso del campo del frente, va a ser mayor que si lo tenemos de espalda. Entonces, mediante este sistema, nosotros vamos a poder saber ahora si lo tenemos a la señal máxima para allá o para acá. Con la antena de cuadro sola no sabíamos. Sabíamos la dirección. ¿Se acuerdan cuando hicimos el radiogoniómetro? Que nosotros nos parábamos en un punto y decíamos, esto nos da así.
Después nos parábamos en otro punto, hacíamos lo mismo, y donde se cruzaban era donde estaba la estación clandestina. Entonces, este va a ser el dipolo activo, este va a ser el reflector, y después nosotros vamos a ver las antenas Yagi, que además tienen un director. Tienen un conductor más aquí, que es más corto que el dipolo. Es un director. Y es la antena Yagi. Entonces, fíjense cómo lo fuimos transformando. Desde el camino cerrado que decíamos nosotros, ahora lo hacemos tipo conductor como una espira, medimos la señal inducida. Si la atraviesa un campo magnético, podemos saber cuándo es máximo. Si le ponemos otros elementos, la convertimos en una antena Yagi. ¿Sí? O sea, desde la ecuación de campos estáticos de trabajo eléctrico, la modificamos en función de lo que dijo Maxwell y llegamos a convertirla en una antena Yagi, que después le vamos a dedicar nuestro tiempo en el capítulo de antenas. Pero para ir viendo que todo esto tiene relación con el resto. ¿Sí? Entonces, ahora compartimos, Luis. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ahí voy a Buenas tardes. compartir esto. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 2.18.22. Entonces, en base a lo que le estaba diciendo recién el ingeniero, digamos, tenemos acá en nuestro caso este ejercicio dice que tiene una espira cuadrada de 20 centímetros de lado, tiene conectado en serie un voltímetro. Entonces, en esta espira está conectada en serie con un voltímetro. Ese voltímetro me dice que tiene una impedancia infinita que mide tensión eficaz. O sea, cuando dice impedancia infinita, de decir una resistencia muy grande, con lo cual, digamos, la corriente que pasa va a ser, digamos, mucho más chica, digamos, por el instrumento y, digamos, no va a afectar, digamos, la medición al tomar, digamos, este instrumento parte de esa corriente. ¿Se entiende? Y bueno, que me va a medir también una tensión eficaz, que sería una tensión promedio. Creo que algo ya han visto, más o menos tensión pico, tensión eficaz. Por lo menos esa parte ya, creo que lo han visto ustedes o no. Sí, profe, ya lo vi. hemos Sí, visto. profe, lo hemos Y determinar la tensión indicada por el voltímetro cuando la espira es colocada en un campo magnético variable en el tiempo de intensidad máxima H igual a 1 amper metro, donde el plano de la espira es perpendicular al campo, que eso recién le estaba explicando el ingeniero, digamos, ahí el campo es perpendicular, sería a la espira, digamos, ahí. Y que se está trabajando son 10 MHz, y también me da como dato que ese campo variable en el tiempo es igual a h por el coseno de omega t. Bueno, entonces ya planteado, digamos, el ejercicio, vamos a empezar el desarrollo. Entonces, lo que podremos primero plantear es la sección. Ya sabemos que me dice que es cuadrada, entonces lo pasamos a metros, que sería 0,2, por 0,2 me da 0,04 metros, digamos, que tendría como datos de sección. Entonces, yo sé que tengo un flujo, digamos, por ese campo, ese flujo es igual a la inducción por la sección. Pero a su vez, esa inducción va a ser igual a mu, que es la permeabilidad, por el campo magnético por la sección.
En el libro, bueno, después ustedes seguramente que ya habrán todo leyendo del ingeniero. En el caso, digamos, del mu, de la permeabilidad, digamos, al ser, digamos, el aire o un material, digamos, de cobre, es casi uno, digamos, ahí el valor. Por lo cual, ustedes sí se acuerdan que el mu era igual al mu relativo por el mu cero. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con el aire o un material de cobre, el mu relativo es casi prácticamente uno. Por lo tanto, podemos decir que permeabilidad U es la permeabilidad en el vacío. Ustedes lo habían visto en los ejercicios anteriores, era 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metros. Bueno, entonces ya estamos planteando esta parte, digamos, del flujo que está induciendo, digamos, un campo cercano, un campo perpendicular, digamos, a la espira. También por la ley de Faraday me va a decir que la tensión es la variación del flujo en el tiempo. Entonces yo ya sé que el flujo era mu por h por s. Entonces yo lo puedo poner en la fórmula. Entonces ya me va a quedar la derivada de mu por h por s sobre el tiempo. Entonces ya podría yo más o menos ir planteando esta ecuación. El mu habíamos dicho que era el mu relativo por el mu cero. Como el mu relativo es casi 1, entonces mu cero. El h que ya lo teníamos por el s. Pero el h, este h que me plantea, digamos, la fórmula digamos, del flujo, según, digamos, el dato que yo tengo, y como va a ser, digamos, variable en tiempo, es h por el coseno de omega t. Entonces, este h que tengo acá de mu por h por s, lo reemplazo por h coseno de omega t. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? Profe. Bueno. Omega. Omega es 2pi por f. Este omega de coseno, acá tengo coseno omega por t, este omega es 2pi por f. Y yo tengo como dato que f es 10 MHz. Entonces podría poner 2 por pi por 10 a la 7. ¿Está bien? Porque sería mega son 6, y si le saco este 0 que tengo acá, sería la 7. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. En caso de trabajar en otro espacio, ¿nos van a dar el mu relativo? Sí, ya después van a ver, digamos, en los próximos ejercicios que sí, se los plantea, digamos, con el mu relativo, sí. Sí, sí, Ah, listo, gracias. eso sí. Bueno, entonces, habiendo visto este concepto de qué es lo que es omega, veo este otro concepto con respecto a una derivada de coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, el menos este que yo tengo acá en la fórmula de la derivada del flujo sobre el tiempo, se me va a ir este negativo cuando haga la derivada. Eso hay que tenerlo en cuenta después. Bien, entonces ahora, de la fórmula, digamos, que yo estaba planteando de la tensión, entonces menos la derivada mu 0 por h por s por el coseno, y ahora le reemplazo el omega, que es 2pi por 10 a la 7. Bueno, acá me faltó el tiempo, eso sí, me faltó el tiempo con respecto a delta t. Ah, bueno, y acá ya se lo agregué, eso que me falta ahora. Entonces, el mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7. El h, que acá ya lo tengo como dato, es 1 ampermetros por la sección, que es 0,04 metros, y el coseno de omega, que es 2pi por 10 a la 7. Acá también está mal. Esto es positivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? El error que tengo acá. Esto sería 2pi a la 7 por t.
con respecto al tiempo. Y acá ya lo planteé de vuelta mal. Bueno. ¿Van bien, digamos, con lo planteado o no? ¿Sí o no? Sí, profe, pero ¿puede volver un segundito a la filmina? Que me faltó copiar una cosa. Sí, ahí voy, para que yo quería pararla porque quería, digamos, de corregir unas cosas que ahí tengo mal. Lo están viendo ahora, Sí, ¿no? sí. Bueno, acá en el caso este, digamos, yo me equivoqué. 2pi por 10 a la 7 positivo, porque sería, digamos, la frecuencia que había tomado de 10 MHz. ¿Querías hacer alguna pregunta, algo o no? No, no, me faltaba copiar nomás, profe. Está bien, Profe, bueno. otra Sí, pregunta. En la superficie, esto fue al principio de todo. ¿No tendría que ser sí. metros cuadrados o es metros al simple, como hacemos lado por lado? Eh, Es lado por lado, sí. Es lado por Entonces lado, nos digamos. quedaría metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Ujú. Ah, También bien, eso bien, bien. sí. Sí. Entonces, si ustedes lo quieren calcular, el resultado, digamos, le tiene que dar 3,158, digamos, 4pi. Digamos, si sacamos las constantes, o sea, 4pi por 10 a la menos 7, por 1, por 0,04, por 2pi por 10 a la 7, que este sería un 7 positivo, todas esas constantes me tendría que dar 3,158 por el seno de omega t. Acá, digamos, cuando hago la derivada con respecto al coseno, ¿se acuerdan, digamos, que tengo que tener menos seno? Menos seno. Entonces el menos se va y además yo tengo que hacer la derivada de lo que tengo acá adentro. Por eso es que después sale acá afuera, 2pi por 10 a la 7, seno de omega t. ¿Ahí está claro o no? Lo único que está mal es el signo este de acá, el menos 7. ¿Se dan cuenta o no? ¿Puede repetir cómo se va el signo negativo? Sí, digamos, yo digamos en la fórmula, y que acá me lo vuelvo acá yo tengo un negativo, ¿no? En la fórmula según la ley de Faraday, negativo. Entonces, para que este negativo se me vaya, cuando yo hago la derivada del coseno, esta es la derivada del coseno, yo tengo menos seno. Entonces, ese menos seno, digamos, con el menos que se tenía, es positivo, por eso se va. Ah, ¿Sí? ahí lo vi, gracias. Sí. Bueno, y hacer la derivada del coseno también me implica, digamos, de que tengo que derivar con respecto al tiempo, digamos, o sea, de lo que tengo acá adentro. O sea, por eso es que yo lo pongo afuera. 2pi por 10 a la 7 seno de omega t. Eso sería. ¿Sí? Entonces, si yo saco todos estos valores constantes, me tiene que dar 3,158 por el seno de omega t. ¿Sí? ¿Alguno está sacando el cálculo o no? Sí, Váyanse me dijo lo mismo. preparando, digamos, Vamos en eso. las próximas clases, digamos, vayan preparándose teniendo una calculadora a mano, digamos, para ir comprobando los valores, digamos, que vamos viendo. Entonces, la tensión máxima que me está pidiendo, digamos, el ejercicio sería lo que tengo acá, 3,158 voltios. Y además, bueno, yo puedo sacar la tensión eficaz, que sería la raíz de 2 sobre 2, por esa tensión máxima, en ese caso nos estaría dando 2,233 voltios. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Cuando uno multiplica 10 a la menos 7 por 10 menos 7, ¿no sería el resultado 3,15 por 10 a la menos 14 volt?
No, acuérdate que acá yo lo hice mal, acá eso, ese, digamos, este sería positivo, ¿no? Este de acá, en el coseno. Está mal puesto yo. Ah, bien, claro, se Sí, cancela. sí, eso toma lo positivo. Ahora no lo puedo cambiar rápido, no tengo como el ingeniero, digamos, que tiene el lápiz, digamos, pero este segundo negativo es positivo, porque estábamos nosotros acá, en el W, estamos 2pi por 10 a la 7. 10 a la 7 que sería los 10 megahertz que había hecho. Por eso esto sería positivo, este de acá. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, está bien. Ujú. Bueno, sí, está mal escrito, bueno, pero por lo menos da también, aunque sea a usted, digamos, los alerta un poco, digamos, los números y el error que cometí acá, digamos. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda que tengan en el ejercicio este o no? En cuanto al planteamiento de la fórmula, algo. Sí. Ujú. Sí, sí. Está bien. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, listo, entonces. Estaríamos entonces con este ejercicio. Perfecto. Ingenio. Sí. Bueno, sí, ahí ¿Alguna voy a tener que pregunta? corregir, ¿Alguna duda? voy a tener que corregir esos errores que no lo había visto, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Ahí está. duda? Al final, No, profe. BF, ¿qué quisiera decir? ¿Cuál? La tensión eficaz. Acá. Eficaz. Ah, bien, Eficaz, gracias. sí. Ah, no. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Y con el seno qué hacemos al final, profe? Digamos, yo acá cuando tengo, acá en la fórmula tengo coseno, ¿no? Tengo la derivada del coseno. Y cuando yo hago, digamos, resuelvo esa ecuación, la derivada acá te dice la derivada del coseno es seno. Por eso después yo acá en esta última que está, tengo seno. Sí, sí, pero al final, viste que le queda Ah, 3,158. Ahí porque, claro, no, yo Va a ser la tomo esta variación que parte tiene de la acá. señal. Claro, tomo la amplitud. Viste que en una ecuación de una onda, esto sería la amplitud, que es la tensión máxima, 3,158. Acá me está pidiendo cuál es la tensión máxima. La tensión Ah, eficaz. bien, bien, gracias. Sí. ¿Sí? Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Fíjense que ahora nos tenemos que acostumbrar a que la señal va a tener una cierta magnitud y eso va a ir variando tantas veces por segundo como sea la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se refería a eso. O sea, el instrumento nos va a medir la tensión eficaz, por eso pedimos nosotros la tensión eficaz, pero si pusiéramos un osciloscopio, podríamos ver la amplitud máxima que iría variando con una función seno. ¿Sí? Entonces, este ejercicio también es una aplicación de lo que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos el problema del radiogoniómetro, dijimos, es un equipo que puede medir de dónde proviene el campo magnético. Entonces nosotros acá hicimos la prueba con una espira y un tester. En función de la orientación que le demos, vamos a tener la señal máxima.
porque cuando lo tengamos en forma perpendicular, va a ser la señal máxima. Entonces, la perpendicular a ese espira va a ser la dirección en donde viene la señal. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? Paso a proyectar yo. Gracias, Luis. Ahí está. Entonces, con ese ejercicio nosotros ya podemos fundamentar lo que sucede en el radiogoniómetro. Ya tenemos elementos como para poder ver qué es lo que pasa con el radiogoniómetro. Tenemos una espira, estamos midiendo ese campo magnético. Y está asociado a la ecuación que habíamos visto de tensión haciendo un camino cerrado. ¿Se entiende la relación esta que hemos puesto acá? ¿Qué es lo que cambió desde corriente continua a cuando la toma Maxwell y le pone el generador? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien Sí, contesta? profe. ¿Sí? Excelente. Bien, entonces, cuando toma la ley de Ampère, Ampère nos dijo que Ampère nos dijo que si nosotros tenemos un conductor como parte del circuito, ¿sí? Nosotros vamos a dibujar un conductor así, por donde está circulando una corriente I. Eso va a formar parte de un circuito. Hemos cortado el conductor. Acá tenemos la lamparita, lo que hicimos ayer. Entonces, esto sería como cortar el circuito acá y poner el ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos alrededor de ese circuito el camino cerrado C, lo que nos dice Maxwell es que la integral del campo magnético por diferencial de línea es igual a la corriente que circula. Entonces, ¿qué es lo que hace Maxwell? Maxwell cambia la batería por un generador. Y pone un capacitor. Le vamos a poner la misma lamparita como para que parezca lo mismo. Es decir, que hace dos cambios. Pone el generador, esto es batería para continua, y acá le pone un generador y un capacitor. Pero fíjense lo que hace. Vamos a hacer un zoom del capacitor. Acá cortamos el cable. Hacemos un zoom de eso para poderlo ver mejor. Este es el capacitor.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma ese mismo camino cerrado C, acá. Entonces toma la superficie S1. Entonces pone la ecuación. La integral de h por diferencial de longitud es igual a la integral de j por diferencial de S1 y es igual a la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto es lo que tenemos que hacer cuando nosotros le solicitemos demuestre cómo hace Maxwell para que a partir de la ley de Ampère encuentra la primera ecuación de Maxwell o ley de Ampère generalizada. Entonces luego de esto, No entiendo por qué capacitor, profe. ¿cómo? No entiendo para qué está el capacitor. ¿Cómo para qué está el capacitor? ¿Lo pone para probar? Y fíjese, porque lo que nos decía Ampère es, nosotros vamos a tener campo magnético cuando haya circulación de corriente. Entonces, él hace la misma prueba con el conductor y se cumple. Toma el mismo camino cerrado C, pero ahora la superficie va a ser esta. Tomamos la superficie S2. ¿Sí? El mismo camino cerrado, pero toma la superficie S2, que está pasando entre las placas del capacitor. Entonces, cuando quiere aplicar la ley de Ampère, nos dice la integral de h diferencial de r, acá le vamos a poner 2, y acá le vamos a poner 1. La integral de h a lo largo de la curva C por diferencial de r es igual a la integral de j en la superficie S2, y esto nos da 0, porque la superficie no está siendo atravesada por ninguna corriente. Él sigue expresamente lo que dijo Ampère. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los primeros términos son iguales. Pero nos dan resultados distintos. Entonces, esto es lo que se conoce como incompatibilidad de la ley de Ampère. Entonces, la respuesta correcta cuando nosotros decimos cómo encontró Maxwell
generalizar la ley de Ampère es porque encontró una incompatibilidad cuando le puso el generador. Recorriendo el mismo camino y tomando diferentes superficies, le daba resultados distintos. Por lo tanto, estos resultados, o sea, digamos, estas expresiones, se denominan incompatibilidad de la ley de Ampère. Registren eso porque es muy importante. Incompatibilidad de la ley de Ampère. Entonces, a partir de allí es que comienza a trabajar con las ecuaciones y dice, acá está pasando algo. Algo no lo estamos teniendo en cuenta. Porque encontraba que la corriente seguía circulando. Entonces dice, ¿cómo puede ser que las ecuaciones a nosotros no nos estén dando, siendo de que la expresión es correcta? Entonces, si nosotros tenemos las integrales de J por diferencial de S1 más la integral de J por diferencial de S2, encontraba que esto era distinto de cero. Esto hecho en S1 y esto hecho en S2. Entonces, si sumamos las dos ecuaciones, vamos a tener que la integral cerrada S1 más S2 de J, y vamos a llamar S a S1 más S2, vamos a encontrar que eso nos da distinto de cero. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos que la corriente es igual a menos la integral de J por diferencial de S, ¿sí? ¿Por qué menos? Porque nosotros en el gráfico estamos teniendo que la corriente ingresa por acá y el diferencial de superficie va a ser saliente a esa superficie, entonces por el coseno del ángulo nos va a dar menos 1. Están a 180 grados, se opone la corriente con la superficie y eso nos va a dar menos 1. Entonces, ahí empezamos a trabajar. ¿De dónde viene la corriente? La corriente es igual a la variación de cargas en el tiempo. Y las cargas nosotros dijimos que es igual a la integral de ρ por diferencial de B, integrada en el volumen. O sea, si nosotros, recordando que ρ es igual a Coulomb sobre metro cúbico,
densidad volumétrica de cargas. Eso lo estuvimos viendo ayer. Entonces, si integramos en un volumen la densidad de cargas, tenemos la carga total. Entonces, nos va a dar que la corriente es igual, como la derivada es con respecto al tiempo y la integral con respecto al espacio, las podemos alterar, no hay ningún problema, no se nos modifica nada, entonces nosotros ponemos la derivada de ρ con respecto al tiempo diferencial de volumen. Y por eso decíamos que todo tiene que ver con todo, porque nosotros en la expresión que encontramos de divergencia del vector de desplazamiento, dijimos que es igual a ρ. Por lo tanto, si la reemplazamos acá, vamos a tener que la corriente es igual a la integral de la derivada, de la divergencia, de la derivada de con respecto del tiempo diferencial de volumen. ¿Sí? Esto es lo que hizo Maxwell para encontrarle una razón a lo que estaba viendo en la práctica. Esto a él le llevó años. Lo que nosotros estamos haciendo en 10 minutos, a él le llevó años de su vida. Entonces encontramos que la corriente va a ser la integral de la divergencia de la derivada de D con respecto al tiempo integrado en el volumen. Y si ahora nosotros a la integral que encontramos acá de J diferencial de S le aplicamos el teorema de la divergencia, vamos a encontrar que es igual a la integral de la divergencia de J diferencial de volumen. Teníamos que la corriente es igual a menos esto y menos esto. Quiere decir que podemos igualar esta expresión con esa expresión. Entonces vamos a tener que la divergencia de la derivada de D con respecto del tiempo va a ser igual a menos la divergencia de J. Pasando todo para el mismo miembro, vamos a tener la divergencia de J más la derivada de D con respecto del tiempo, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿A la corriente, profe, ahí? No, a cero. A cero. A cero. Excelente.
va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, fíjense esto, cómo lo fue razonando. Se le presenta la incompatibilidad. Comienza a trabajar la fórmula. Y encuentra esta expresión. Entonces, acá dice, la divergencia de J más la derivada de D con respecto al tiempo me da 0. Y dice, pero, a ver, si yo vi, cuando cursé medio de enlace, vi identidad vectorial, y había una identidad vectorial que decía, la divergencia de un rotor es igual a 0. Si esto fuera el rotor de un vector, se cumpliría esa ecuación. Dice, a ver, vamos a probar. Si esto fuera el rotor de H, es igual a 0. Entonces dice, a ver, voy a hacer que el rotor de H sea igual a J más la derivada de D con respecto del tiempo. Dice, y si yo no varío con respecto al tiempo, si la variación de T es igual a 0, se me va esto. Y me va a quedar el rotor de H igual a J. ¿Qué nos decía la ley de Ampère? ¿Se acuerdan qué decía la ley de Ampère? ¿Dónde estaba la tablita acá? Rotor de H igual a J. Acá tenemos. Rotor de H igual a J. Entonces, esa expresión se conoce como primera ecuación de Maxwell o ley de Ampère generalizada. Primera ecuación de Maxwell o ley de Ampère generalizada. Expresada en forma vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si nosotros tenemos esa expresión como forma vectorial, si nosotros ahora vamos para atrás y decimos la integral
de h diferencial de r va a ser igual a la integral de j más la derivada de, con respecto al tiempo, diferencial de superficie. Aquí la tendríamos expresada en forma integral. Ahí tenemos forma integral y forma vectorial. Vamos a llevarla. Entonces, primera ecuación de Maxwell. Forma vectorial. Y la forma integral. La segunda ecuación de Maxwell es la que pusimos recién, que el rotor del campo eléctrico es igual a menos mu, la derivada del campo magnético con respecto de t. Por lo tanto, la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud va a ser igual a menos mu, la integral de la derivada de h con respecto de t, diferencial de superficie. La tercera se cumple tanto para campos estáticos como para campos variables en el tiempo. Y la cuarta también. ¿Por qué acá dependía de las cargas y acá no? Porque no existen monopolos magnéticos, profe. Excelente. No existe monopolo magnético, entonces yo nunca voy a poder encerrar un solo polo. Bien, si ustedes se fijan, lo que acabamos de hacer en el ejercicio (02, 17, 21) nos dice, a fin de tenerlo como referencia teórica, expresar simbólicamente las ecuaciones de Maxwell en forma integral y forma vectorial diferencial. Aplica el teorema de Stokes y de la divergencia. Como nosotros ya lo habíamos aplicado antes, lo convertimos directamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Y para aplicar la forma fasorial, vamos a hacer así.
El punto C nos dice que pongamos la forma fasorial. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La forma fasorial es darle a los campos una forma de fasor. Entonces vamos a tener H va a ser igual a H0 por E a la J omega T, y el campo eléctrico va a ser igual a E sub 0 por E a la J omega T. Entonces, nosotros vamos a tener que el rotor de H0 por E a la J omega T va a ser igual a J más, como D es igual a epsilon por E, vamos a tener epsilon por la derivada de E sub 0 por E a la J omega T, nos va a dar que esto es por J omega por el campo eléctrico por E a la J omega T. Por lo tanto, la primera ecuación de Maxwell en forma fasorial, nosotros la vamos a expresar como rotor de H0 por E a la J omega T es igual. Como J es sigma por E, vamos a tener que es sigma por E sub 0 por E a la J omega T más J omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega T. De donde, simplificando, vamos a tener que el rotor de H0 por E a la J omega T es igual a sigma más J omega epsilon por E sub 0 por E a la J omega T. Primera ecuación de Maxwell en forma fasorial. Y la segunda ecuación nos va a dar que el rotor del campo eléctrico por E sub 0, E sub 0 por E a la J omega T, nos va a dar, ya derivando, menos J omega mu por H0 por E a la J omega T. Segunda ecuación de Maxwell en forma fasorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una consulta con respecto a la segunda ecuación. Segunda ecuación, sí. La que expresa la ley del trabajo, bueno, que en la clase anterior vimos que el rotor del campo eléctrico es cero, digamos, que no rota si vuelve, digamos. Sí. Y no entendí, bueno, cómo después quedó que es menos la variación del campo magnético con respecto al tiempo, digamos, ¿cuál sería la explicación de eso? ¿Usted tuvo el principio? Sí, sí. Desde que empezamos. Sí. ¿Usted es? Tomás Bunge.
Bunge Tomás. Bien. Nosotros dijimos, estábamos acá, que la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud, que nosotros ya habíamos dicho que era el rotor del campo eléctrico, es igual a 0 para campos estáticos. Para campos variables en el tiempo, ese camino cerrado es atravesado por un campo magnético. Hicimos el ejercicio con el ingeniero Contreras demostrando que si hay un campo magnético por ese camino cerrado, ese campo magnético nos va a generar una tensión inducida. La tensión inducida esa va a ser proporcional al campo magnético que la está atravesando. Y como nosotros tenemos el producto entre el vector campo magnético y el vector superficie, cuando están a 90 grados, cuando están, digamos, a 0 grados, cuando está perpendicular a la superficie, nos va a dar señal máxima. Entonces, de esa manera podemos encontrar la dirección de donde viene la onda. El rotor deja de ser 0 cuando aparece ese campo magnético. Eso es lo que cambió de cuando el rotor es 0, que nosotros decimos, el campo eléctrico estático es irrotacional. El rotor es 0. Pero el estacionario, cuando nosotros tenemos el campo eléctrico afectado por un campo magnético, deja de ser 0. ¿Quedó claro? Sí, ahí sí, gracias. ¿Sí? O sea, nace de acá. La diferencia está acá. Nosotros antes estábamos en corriente continua. Ahora lo que hace Maxwell es apartarse de corriente continua y estar con campos variables del tiempo. Eso es lo que produce la diferencia entre lo que teníamos como campos estáticos y las ecuaciones que encontramos ahora, las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, para que esto quede claro, estemos seguros de que vamos haciendo los ejercicios, ahí hemos puesto en el aula virtual para que suban una foto del ejercicio 19, 20 y 21. Subir foto de la carpeta ejercicio 19, o sea, sería, vamos a explicarlo bien, así. Ejercicio 02, 15, 19, 02, 16, 20 y 02, 17, 21. Donde acá vamos a tener las ecuaciones de campos estáticos acá vamos a tener las ecuaciones de potencial, que esas las vamos a utilizar después, o sea, es como para que saquen la foto y no digan, ah, profe, la voy a cortar porque no entre el 20, o sea, por eso el 20 lo hacemos porque está a continuación del 19, ecuación de potenciales. Y acá tenemos las ecuaciones de Maxwell. Lo que pretendemos es que estén en un cuadro bien presentado las 4 ecuaciones de Maxwell
en forma integral y la forma vectorial. Solamente las ecuaciones hacen un cuadrito, lo dividen en 4 filas, ponemos primera, segunda, tercera y cuarta, y acá le ponemos ecuaciones de campos estáticos, y ahí escribimos las ecuaciones. Acá le ponemos ecuación de continuidad, para que nos quede, porque también la pide, donde la divergencia de J es igual a 0. Ese sería el 19, y en el 21 el 3 y el 4 vamos a comprobar que son iguales, solamente cambia el 1 y 2. ¿Sí? O sea, para que nos quede claro que las ecuaciones de Maxwell fueron modificadas solamente 2 de campos estáticos. La ecuación de trabajo eléctrico, en donde ahora por el camino cerrado está pasando un campo magnético, y la ecuación de la ley de Ampère, que la generalizó para que sirviera también para campos variables en el tiempo. Como esto es sacarle solamente la foto, vamos a poner hasta mañana a las 23. ¿Sí? Para subir la foto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, en el aula virtual no puedo encontrar dónde tengo que subirlo, o todavía no lo colocaron. No, ya va a estar enseguida más. Ah, bien. Va a estar en el día de hoy. En el día de hoy va a aparecer algo como similar a lo que pusimos el otro día, que tenían que subir lo de sistemas de coordenadas. Pero por favor, háganlo para ustedes. Lo que pretendemos es que esos cuadros nos queden, porque después, durante toda la materia, vamos a volver a las ecuaciones de Maxwell. Entonces necesitamos tener claramente cómo llegamos a las ecuaciones Maxwell a partir de las ecuaciones de campos estáticos y qué es lo que significa cada una. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si tienen alguna duda, por favor, escriben en el aula virtual. No se queden con dudas. Tenemos todo el día de hoy y todo el día de mañana para hacer esa actividad, y ya tenemos 3 ejercicios más resueltos. ¿Estamos de acuerdo? Para la semana, por las dudas, tengan a mano hoja y calculadora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para la semana que viene, profe? Para la semana que viene. Va, lo tienen que tener siempre, la calculadora y hoja al lado. Es como para que no se tengan que levantar. No le puedo decir más porque capaz que sea alguna sorpresa. Si no, se pierde la sorpresa. ¿Sí? Para finalizar, ¿alguno vio Instagram la semana pasada? Sí, profe, sobre qué consulta. El Instagram de la materia. Sí, sí. El fin de semana ese que estaba lluvioso. Creo que La habíamos última puesto. publicación es el 25 de marzo. ¿Cómo? Que la última publicación es el 25 de marzo, profe.
Sí, 25 de marzo, cuando estaba lloviendo. ¿Qué poníamos? Era sobre las palomitas y el microondas. Exactamente. O sea, nosotros, alguno se puso a hacer la palomita con el microondas, o se preguntó por qué pasaba eso. Usted fue No, solo profe, no me animé a que se rompa el microondas. con el microondas. ¿Por qué? Sí, El microondas eso golpea sucede. las Espere. moléculas de agua ¿Eh? y las va sacando ¿Pero del... por qué del agua? ¿Por qué del agua? Por la frecuencia que tiene el microondas, es justo con, o sea, hace que ¿Qué es lo que es el agua? ¿Qué es lo que es el agua? ¿Cómo se comporta el agua? volar. ¿Polar no es? Al ser volar, la agita el microondas y hace que sublime. ¿No? Otra cosa más. ¿Cómo se comporta el agua? Profe, ¿no es como un dipolo? No, el agua es conductora. El agua es conductora. Entonces nosotros estamos haciendo pasar esa onda electromagnética a través de un conductor. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, para relacionarlo con lo que vimos recién. Maxwell nos dijo, ¿y por qué ustedes decían de el capacitor? Nosotros acá vamos a tener una densidad de corriente de conducción. Acá vamos a tener una densidad de corriente de desplazamiento. Vamos a tener que entre las placas del capacitor esas placas cargadas, vamos a tener desplazamiento de cargas en ese capacitor. Si nosotros lo hacemos un poquito más grande, a las placas, eso va a producir la vibración de las partículas. ¿Qué es lo que es esto que puse en medio? Un pollito, no, pollito al microondas. Es como si nosotros friccionáramos las manos. Exactamente, es como si friccionáramos las manos. Esas partículas van a empezar a tomar temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Fíjense, si usted tiene una oportunidad de agarrar una bolsa, ya voy a buscar una bolsa y la voy a romper. Si ustedes abren la bolsa, una vez hecho el pochoclo, las palomitas, como le dicen ustedes, en la parte de abajo van a ver que les dice, ponga esta parte para abajo. Hay una parte donde tiene manteca y tiene una película que es muy poco conductora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros eso lo ponemos adentro del microondas, pasan las partículas por acá, toma temperatura esto, que va a formar parte de la bolsa, y hace saltar las palomitas. Porque las semillas son secas. No es que está trabajando directamente sobre la semilla. Por eso,
el fabricante le dice esta parte para arriba y esta parte para abajo. ¿Por qué? Porque la parte para abajo es la que tiene esa película metálica, que además tiene manteca como para que se humedezca cuando toma temperatura, y empiezan a saltar todas las semillas. Exactamente, pero si coloca en una vasija con un poquito de agua, hace caramelo. Sí, señor. Entonces, todo lo que pongamos nosotros que tenga humedad, hace como si fuera una superficie conductora. Se interpone al paso de las ondas y eso es lo que le produce la vibración. Y sale de acá, de lo que hemos visto hoy. Entonces, en la próxima clase vamos a seguir trabajando sobre esto y vamos a ver, o sea, los tratamientos que pueden hacer de fisioterapia. ¿Qué es lo que hacen? Y no le cocinan la pierna, pero supongamos si uno tiene un dolor muscular, le pasan ondas que van a tener una frecuencia y una potencia que va a trabajar sobre la zona afectada. Eso lo regula el fisioterapeuta para que le haga como un masaje interno y le da temperatura. Cuando nos vamos a sacar una radiografía, la radiografía nos pasa, pero no nos calienta en ese momento, pero sí daña. Por eso uno no puede estar expuesto mucho tiempo a las radiografías. Entonces todo trabaja mediante el mismo efecto. Nada más que vamos a ir cambiando la frecuencia y la temperatura y la frecuencia y la potencia según el efecto que nosotros necesitamos. Cuando nosotros pasamos por el aeropuerto para que nos verifiquen la valija, ¿qué es lo que están haciendo? Y son rayos X. Los rayos X ven cosas que nosotros no podemos ver con los ojos. Cuando nos toman la temperatura, están recibiendo la onda reflejada y con eso saben la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, todo esto tiene uso permanente en nuestra vida diaria. ¿Estamos? Muy bien. No se olviden de la actividad. Repasen. Se van acumulando las tareas. Acuérdense para el lunes que viene de tener la calculadora a mano, hojas cuadriculadas. ¿Sí? Bien, que tengan muy buen fin de semana, a seguirse cuidando. Pero, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, que tengan muy buena tarde. Chao. Chao, profe. Chao, profe.